Bueno, los productos notables son aplicables normalmente, aunque no únicamente, a los binomios. Por ejemplo, el primer caso que vamos a estudiar se llama binomio al cuadrado, porque tenemos dos términos y eso forma parte, eso conforma un binomio y están elevados al cuadrado. Como ya expliqué antes, ¿qué quiere decir elevar algo al cuadrado? Por ejemplo, si yo digo 3 elevado al cuadrado, no quiere decir 6, no es 3 por 2. 3 elevado al cuadrado quiere decir 3 por 3. Si yo escribiera 3 elevado a la 4, quiere decir 3 por 3 por 3 por 3. Como el exponente me indica 4, quiere decir que este 3 se debe de multiplicar por sí mismo 4 veces. Entonces, en un binomio al cuadrado, como lo tengo aquí, en este caso, quiere decir que todo esto se debe de multiplicar por sí mismo 2 veces. Es decir, 2x más 5 por 2x más 5. A estas alturas, nosotros ya debemos de saber cómo multiplicar expresiones algebraicas. Solamente les vamos a recordar un poco. Es 2x por este 2x, 2x por este 5, y luego este 5 por este 2x, y este 5 por este 5. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Vamos a escribir cuánto nos da. 2x por 2x son 4x cuadrada. 2x por 5 son 10x. 5 por 2x son 10x. Y 5 por 5 pues son 25. Si simplificamos esta expresión, vamos a ver que estos dos de aquí, estos dos términos de aquí se pueden sumar porque tienen el mismo signo y tienen la misma literal con el mismo exponente. Entonces el 4x cuadrada se queda tal y como está. Estos dos se juntan y se hace un 20x. Y el 25 se queda tal y como está. Entonces 2x más 5 elevado al cuadrado es lo mismo que decir 2x más 5 por 2x más 5. Y al hacer la operación llegamos a este resultado. Pero bueno, los productos notables, como ya dijimos, son reglas que nos permiten llegar a este resultado, a este de aquí, sin necesidad de hacer esta operación, sin pasar por esto de aquí. Entonces, vamos a ver cómo dice la regla. El mismo ejemplo, 2x más 5 elevado al cuadrado es igual. La regla dice lo siguiente: siempre va a aplicar para un binomio al cuadrado. El resultado tendrá tres términos: 1, 2, 3. ¿Qué voy a poner en esos tres términos? Fíjate bien. Dice, vamos a poner con este color. En el primer término, aquí, va el primer término elevado al cuadrado. O sea, 2x elevado al cuadrado. Y eso me da 4x cuadrada. Porque 2 por 2 es 4. Y x por x, pues x cuadrado. En el último término, voy a escribir el segundo, o sea el 5, elevado al cuadrado. O sea, 25. Porque 5 por 5 es 25. Y en el término de en medio, voy a multiplicar estos dos y lo que me dé, lo voy a multiplicar por 2. O sea, el doble del producto de estos dos. 2x por 5 son 10x. El doble de eso son 20x. ¿De acuerdo? Ahora nos faltan los signos. Si este signo dice más, todos los signos deben decir más. Si este signo fuera menos, debo alternar signos. Empiezo con más, luego aquí escribiría un menos, luego aquí escribiría un más.
Y si se fijan, pues es el mismo resultado que obtuve al hacer esta multiplicación. Como les dije, el producto notable nos dice el resultado de un binomio al cuadrado, en este caso, sin necesidad de efectuar la operación. A continuación vamos a hacer más ejemplos de esto. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de binomios elevados al cuadrado y vamos a aplicar la regla. Entonces, dice así: el resultado tendrá tres términos: 1, 2, 3. Aquí debe de ir el primer término elevado al cuadrado. 3x elevado al cuadrado son 9x cuadrada. En el último debe de ir este elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, no 8, no es 4 por 2, es 4 por 4, 16. Y en medio va el doble de la multiplicación de estos dos. O sea, los debo de multiplicar y lo que me dé por 2. 3x por 4, pues 3 por 4 son 12x. Por 2 son 24x. Si este signo es más, todos los términos deben de ser positivos. Siguiente caso. Tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces, a fuerza deberá tener tres términos. En el primer término debe de ir este elevado al cuadrado, o sea, 6x por 6x, lo que me da 36x cuadrada. En el último término debe de ir este elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Ahorita nos preocupamos por los signos, ya que acabemos esto. Y aquí en medio va el doble de estos dos. 6x por 2 me da 12x. El doble de eso es 24x. Como este signo es negativo, debo de alternar empezando con el signo más. Este debe ser más, este debe ser menos y este debe ser más. Y se acabó. Último ejemplo. Un binomio elevado al cuadrado, el resultado tendrá por fuerza tres términos: 1, 2, 3. Y vamos a ver. Quedamos que aquí en el primero va este primero elevado al cuadrado. 7x elevado al cuadrado me da 49x cuadrada. En el último término va este elevado al cuadrado. 5 por 5 pues es 25. Y en medio va el doble de estos dos. 7x por el 5 me da 35x. El doble son 70x. Como este signo es positivo, todos los signos deben de ser positivos. Y ya hemos acabado con estos ejercicios. Espero que haya quedado claro. Recuerda, binomio al cuadrado tiene tres términos siempre. Como último comentario, el error más común que he visto durante mis clases, por ejemplo, si tenemos 2x elevado al cuadrado, es que solamente el resultado lo dan así los alumnos: 4x cuadrada más 9. Si te fijas, solo dan 2. Y yo te dije que deben de ser tres términos. Debes de estar muy atento con esta consideración. Cuando elevas un binomio al cuadrado, tu resultado no debe de tener 2, debe de tener tres términos. Y aquí he explicado en qué orden deben de estar.